Buenas tardes a hermanos, amigos y todas las personas que vean este video. Te saludamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos de compartir una vez más con usted la palabra de Dios. Estamos aquí esforzándonos para avanzar, para que cada día seamos mejores, seamos más a su imagen y semejanza, como Dios quiere que seamos, porque no podemos conformarnos a lo que este mundo nos trae o nos ofrece. El apóstol San Pablo le dijo a los Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos en el espíritu de vuestra mente, que no nos hagamos de acuerdo a este mundo, sino que renovemos el espíritu de nuestra mente, nos hagamos a la voluntad de Dios, a como es el Señor, porque es cuando vamos entonces a hallar un verdadero significado y un propósito para nuestras vidas. Así que le damos la bienvenida y le saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos de que nos sigan las redes sociales y esperamos de que seamos de bendición y de mucha ayuda para usted y cualquier otra persona que llegue a ver este video, porque nuestra intención es esa, de ser una bendición para cualquier persona que tenga contacto con estos videos. Hemos estado estudiando acerca de lo que pues más se habla en estos últimos días, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente eso es lo más importante, lo que debemos de entender, de que todo esto apunta, todo lo que sucede en estos últimos días apunta a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo le escribió a los tesalonicenses y les dijo, en cuanto al tiempo y a las ocasiones, no tiene necesidad de que yo les escriba, pues ustedes ya saben bien. Cuando yo estaba con ustedes les explicaba de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en esas dos epístolas de primero y segunda de Tesalonicenses, el apóstol explica a esta gente hace 2000 años cómo iba a ser la venida del Señor Jesucristo, cómo iba a ser el arrebatamiento, qué cosas iban a rodear estos acontecimientos. Y tenemos que ir a estudiar la palabra de Dios. También en el primer libro de los Corintios, capítulo 15, hemos dicho de que el apóstol San Pablo también a los Corintios les habló de esto. Les habló de todo lo que es la resurrección. Les dijo de que se siembra en corrupción y resucitarán en corrupción. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Porque esto corruptible, dice, no puede heredar el reino de Dios. Todo esto que se corrompe fácilmente, que es nuestro cuerpo, nuestra naturaleza caída. Entonces así no le podemos ni entrar al cielo ni servir a Dios tampoco. Aquí en la tierra, porque Dios nos tiene mucha paciencia por la gracia que el Señor Jesucristo trajo, pero Él no tiene planes de que le sirvamos así en esta situación, en estas condiciones para siempre. Por eso Él ha diseñado un plan para redimir nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Sabemos que ya fue redimido el día que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y cuando venimos y lo aceptamos como Señor y Salvador, nacemos de nuevo, nuestro espíritu está renovado, está nacido de nuevo. Y allí para adelante tenemos que trabajar en renovar el espíritu de nuestra mente, en vivir más por la palabra de Dios, vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en verdad de lo que manda la Escritura. Porque mientras estemos en este mundo sabemos de que no vamos a alcanzar el nivel que debemos de alcanzar para servirle a un Dios infinito, a un Dios todopoderoso, a un Dios santo. Y por eso dijo el apóstol San Pablo también, la buena obra que Dios comenzó en ustedes la terminará en el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día del arrebatamiento. Ese es el día que Dios va a terminar la obra en nuestras vidas y por eso nos esforzamos para alcanzar ese día. Hemos dicho de que realmente no debería de haber necesidad de arrebatamiento, pero debido a que Dios es bueno, Él ha fijado una fecha para sacarnos de este mundo cuando todo se ponga muy malo. Y a través de las Escrituras podemos ver de que todo se va a ir cumpliendo de acuerdo a la voluntad de Dios y a su debido tiempo. Y nosotros por nuestra parte, todo aquel que es creyente, todo aquel que es nacido de nuevo en Cristo Jesús, que de verdad quiera escapar y salir de este mundo y ser transformado, como dice ahí mismo en el libro de los Corintios, dice, el apóstol le dice a los Corintios en el capítulo 15, verso 50 hasta el 55, les dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados
en un abrir y cerrar de ojos, cuando se suene la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos seremos arrebatados y así pues Dios nos va a transformar y a quitarnos de todo lo que vendrá. En el libro de Lucas entonces, capítulo 21 y verso 34, le dice el Señor a los apóstoles en aquel entonces que nos toca a todos nosotros también, cuando les habló de todas estas cosas y del fin de los siglos. Les dijo, tengan cuidado también de ustedes, que sus corazones no se carguen de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes de repente aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que moran sobre la tierra. Dice, por lo tanto, velen por ustedes orando en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre y de escapar de todas aquellas cosas que vendrán. Lo mismo que dice el apóstol en Tesalonicenses, lo que les explica, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para que alcancemos misericordia. Y el apóstol también dice en la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, tenemos que estar velando ahora. Hemos dicho que queremos usar al profeta Elías como ejemplo o como representación de un cristiano que va a ser arrebatado, porque la palabra de Dios habla del profeta Elías y dice que cuando el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes del Antiguo Testamento dice que cuando Dios quiso levantar a Elías, él venía juntamente con el profeta Eliseo que lo iba a reemplazar en ese entonces. Dice, venían saliendo de Gilgal. Y hemos dicho que Gilgal es un lugar donde Josué paró para estacionarse ahí después de que venían del desierto, pasaron el río Jordán y esa fue la primera ciudad donde llegaron, Gilgal. Gilgal, ahí fue donde Dios le dijo que circuncidara a todos aquellos que todavía no habían sido circuncidados. Y también Gilgal hablamos de que significa rodar, también significa vergüenza y hemos hablado de que como cristianos venimos de conocer o de no conocer al Señor Jesucristo, sino solamente a través de la religión tradicional. No tenemos un conocimiento muy amplio de lo que es el Señor Jesucristo. Hemos oído en la religión tradicional, y esto en algunas religiones solamente, de que el Señor vino y murió por nuestros pecados, pero no hemos, normalmente en esas religiones tradicionales no les enseñan que deben de nacer de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y ver y entrar al reino de Dios. Eso no se lo enseñan allá. Pero acá venimos a Cristo y empezamos a ver y a entrar al reino de Dios. Así de que ahí es donde empieza la vida cristiana. Tenemos que salir de Gilgal porque cuando somos cristianos nuevos no sabemos cómo operar en el Espíritu, cómo vivir por el Espíritu, cómo caminar en el Espíritu. Y nos guste o no, sepamos o no, entendamos o no, solamente caminamos en la carne. Lo malo está que un cristiano que no tiene empeño, no pone empeño y no pone determinación, aparte de conocer las Escrituras, aparte de tener el Espíritu de Dios, si no ponemos determinación en nuestra vida cristiana, no vamos a salir nunca de Gilgal. No vamos a dejar de pasar vergüenza. Y es peor cuando conocemos las Escrituras y no hay ninguna diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Cristo. La gente que no conoce a Cristo, que no conoce al Señor Jesucristo, que no nace de nuevo, que no tiene ese poder del Espíritu de Dios, no pueden hasta cierto punto decir, bueno, pues es que no puedo, no sé, o Dios no se agrada de mí porque soy una mala persona, porque no pueden hacer nada hasta cierto punto. Pero cuando ya venimos y conocemos, incluso hemos probado el poder de Dios y seguimos caminando en la carne, dando vueltas sin sentido, sin salir de Gilgal, siendo avergonzados por las mismas debilidades que teníamos y que practicábamos las mismas cosas antes de conocer a Cristo, pues no tiene ningún sentido la vida cristiana. Por eso hay mucha gente que no avanza. Es necesario que tengamos mucha determinación, aparte de conocer las Escrituras y tener el Espíritu de Dios. Si no, nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces la palabra de Dios nos dice que Elías y Eliseo iban saliendo de Gilgal, porque Dios le dijo, ve ahora a Betel. Y entonces esto lo podemos llamar, es la ruta de escape
para que salgamos de este mundo cuando todo esto se ponga peor y sabemos que puede suceder en cualquier momento. Esta es la ruta de escape que Dios le dijo, Dios le mostró a Elías para levantarlo. Salieron de Gilgal, de allí fueron entonces a Betel. De Betel fueron a Jericó, de Jericó fueron al río Jordán y después de que crucen el río Jordán, Dios lo levanta en un carro de fuego. Pero vamos a ver de que son diferentes etapas que uno como cristiano va pasando y que debemos de estar listos para ese momento. Desafortunadamente mucha gente no va a estar lista porque no le da la importancia de vida o porque se han conformado a los deseos, a las cosas de este mundo. Entonces tenemos que entender una cosa muy importantísima en este video, súper importantísima, que si no la vivimos, no la practicamos con empeño y con determinación, lo más probable es que no vamos a alcanzar ese día, no vamos a llegar ni a Betel. Mucha gente, yo diría que Gilgal representa y es el lugar donde muchos cristianos carnales, que aunque conozcan la palabra de Dios, viven en la carne y no salen de Gilgal. No dejan de pasar una vergüenza porque no se empeñan en vivir en el Espíritu. Pero Betel yo diría que es más que nada para un cristiano promedio. Mucha gente avanza de Gilgal a Betel, pero yo diría que la mayoría de gente cristiana realmente permanece en Betel y ahí se quedan. Y después vamos a ver por qué. Muy pocos son los que avanzan de Betel a Jericó. Y otros pocos, no muchos, son los que avanzan de Jericó al río Jordán y que van a ser levantados. Y conforme vayamos estudiando, si Dios nos lo permite, vamos a ver por qué. Pero en este día, de una vez para que sepamos una cosa muy importante, porque estamos hablando del profeta Elías y lo ponemos como ejemplo. En el libro de Santiago, vea lo que dice Santiago de Elías. Lo voy a leer porque es muy importantísimo y es necesario que lo sepamos y lo veamos. En el capítulo 5 del libro de Santiago, en el verso 17, dice así la palabra de Dios. Elías era un hombre semejante a pasiones. Dice, una vez más, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí leímos acerca de Elías. No es muy mencionado en el Nuevo Testamento Elías, pero aquí Santiago nos da una clave de todo el éxito que tenía este Elías. Aquí claramente está diciendo, si usted leyó conmigo, dice, Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones como las nuestras. En otras palabras, este Elías, a diferencia de como mucha gente ve a gente de la Biblia como los apóstoles o como los profetas, aquí el apóstol nos está diciendo todo lo contrario, como a veces lo pinta la religión tradicional, que eran muy santos o eran héroes, que nosotros prácticamente es imposible que lleguemos a ser como ellos. Ese es uno de los aspectos de la idolatría. La idolatría tiene que ver que muchas veces uno piensa que no puede ni siquiera llegar cerca a ser como una persona, en este caso como Elías o como los apóstoles como he mencionado. Pero aquí el apóstol está diciendo, Santiago dice, que Elías era como nosotros, comía, dormía, se cansaba, y vamos a ver por qué. La Biblia dice que así era. Por lo tanto, realmente no tenemos ninguna excusa. Y el éxito, vea, aquí está diciendo claramente, si tomamos esto en serio, con determinación, vamos a alcanzar mucho y vamos a dejar de ser personas mediocres, a dejar de ser cristianos carnales y vamos a salir de Gilgal, de andar dando solo vueltas sin sentido. Dice que él oró fervientemente para que no lloviera. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que una persona, quien quiera que sea, especialmente si era un cristiano, pastor, cristiano, evangélico, apóstol, lo que sea que se llame, oró para que no lloviera? Ha habido casos, pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros vimos? No que nos hayan contado. Y aquí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que era igual que nosotros. Por lo tanto, nos está diciendo, lo que hacía Elías, ustedes también lo pueden hacer.
El estilo de vida que vivía Elías, ustedes también lo pueden vivir si quieren. Pero aquí está la diferencia, que Elías oraba fervientemente. Fervientemente significa intensamente, con mucha intensidad. Y ahorita vamos a ver cuál era su estilo de orar de este Elías. Esa era toda la diferencia, escuche, toda la diferencia que hacía entre la vida de Elías y en muchas otras personas. La oración es algo que se le enseña a la gente cristiana cuando viene a Cristo, pero desafortunadamente desde que yo tengo uso de razón en el cristianismo, a poca gente se empeña y se propone tener un estilo de vida de oración. Y sin eso, yo he visto caer a mucha gente, apartarse de Dios. Después de que no quieren vivir una vida de oración, buscan muchísimas excusas para apartarse de Dios. Pero fíjese, el mismo Señor Jesucristo, si hablamos ya de la oración, dice que Él pasaba noches orando, especialmente cuando escogió a los apóstoles y muchas otras ocasiones. Al siguiente día dice la palabra de que Él iba al templo, a otros lugares, y enseñaba la palabra de Dios. Y vea lo que decía la gente. Decían, cuando éste habla, sentimos el poder porque éste habla con autoridad. No crea porque aquí está un error gravísimo que muchas veces la gente comete. Es que Él era el Hijo de Dios. Es que Él era Dios. Si ese hubiera sido el caso, ¿para qué venía entonces? Yo desde arriba, que me hablara desde arriba, no, pues es Dios el que me está hablando, ¿verdad? Hay que ponernos al tiro, no. El punto era que Él viniera y experimentara lo mismo que nosotros, las mismas limitaciones, los mismos deseos, tentaciones, y vencer. Ese era el punto, para que nosotros aprendiéramos y el Señor dijera, ven que sí se puede hacer más de lo que ustedes piensan, aunque vivan en un cuerpo de carne, naturaleza caída. Entonces el Señor venía y les enseñaba y la gente decía, este sí habla con autoridad, porque muchas de las cosas que el Señor Jesús hablaba realmente no eran todas nuevas para la gente. Los escribas y fariseos muchas veces ya se las enseñaban, el Señor se las ampliaba mejor explicadas, con más paciencia, pero muchas de las cosas realmente no eran nuevas para la gente porque les hablaba de cosas de la ley. La diferencia está de que Él hablaba con autoridad. Por eso la gente decía, este habla con autoridad, se siente el impacto en el corazón. Pero era porque pasaba noches orando, días orando muchas veces, hasta noches enteras. No era por casualidad, ni era solamente porque era el Hijo de Dios. No. Por eso muchas veces hablamos y no causamos ningún impacto, solamente podemos emocionar a la gente. Hoy en día, vea, cualquiera puede hacer lo que yo hago y mucho mejor. Y sé que muchos lo hacen mucho mejor que yo, mejor explicado, con historia. Es más, hasta con traducciones de griego y hebreo y muchas cosas por el estilo, lo cual está muy bien. Pero muchas veces no causa ningún impacto en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesucristo pasaba horas y horas orando y por eso hacía un impacto grande y hacía las cosas que hacía. Y más claro no puede estar el apóstol Santiago, dice, Elías era igual que ustedes, era igual que nosotros. La diferencia está de que Elías oraba fervientemente. No oraba 5 minutitos, 10 minutitos, 15 minutitos, ahí que le sobraban ahí de casualidad. Y si no le sobraba eso, no oraba nada, no. Porque el estilo de vida que muchas veces vive la gente cristiana hoy en día están atascados, saturados de una agenda, de un plan diario, de que no tienen tiempo para Dios. Ahí está el profeta Daniel. Vea todas las personas que llegaron a tener éxito o mucho éxito. Desde todas las personas en el libro de la Biblia fue porque fueron personas de oración. Y las personas que no tuvieron éxito y que tuvieron fracaso es porque fueron personas que no oraban. Allí está el profeta Daniel. Todo lo que Dios le reveló a este profeta, increíble. Todo el plan, lo mismo que en este tiempo está pasando, se lo reveló al profeta Daniel. Hace como 27 siglos. ¿Pero por qué? ¿De casualidad nomás porque era Daniel? No. Dice que oraba 3 veces al día este Daniel. Y era el segundo del rey. Tenía una agenda ocupadísima este Daniel. A diferencia de nosotros que
tenemos trabajitos ahí de 8 o 10 horas y, ¿entiende? Estaba a cargo de 120 provincias en el tiempo del imperio medo-persa. Algo así como el vicepresidente de aquel entonces. ¿Qué tiempo le iba a sobrar? Sin embargo, él hacía el tiempo, porque muchas veces nos quejamos que no tenemos tiempo, pero no es que no tengamos tiempo, lo que pasa es esto, escuche, que vivimos muchas veces unas vidas totalmente desordenadas, haciendo cosas innecesarias, perdiendo el tiempo y casi siempre solo en cosas de la carne, que aparentemente no son malas, pero nosotros, al ponerlas como prioridad, primero que Dios, pues las hacemos malas. ¿Cómo explicamos que este profeta, este Daniel, oraba 3 veces al día con una agenda tan súper ocupada? Era porque tenía determinación, tenía empeño y sabía cuáles eran sus prioridades y sabía que sin eso, no importaba qué tan importante él fuera en el reino de los medopersas y los babilonios, no iba a sobrevivir, porque la mayoría de gente que fue transportada de Judá a Babilonia se quedaron allí, el sistema se los comió, perdieron su identidad y nunca regresaron, no se supo nada de ellos al final del tiempo. Pero este Daniel dice que él se propuso en su corazón, primero Dios. Dice la palabra de Dios pues allí de que Elías era un hombre sujeto y este Daniel y todos aquellos que tuvieron éxito tenían pasiones como las nuestras, pero las dominaron. Si eran pasiones malas, las dominaron a través de la oración. Queremos estar llenos del Espíritu de Dios, queremos causar impacto en la vida de las personas, queremos avanzar, queremos salir de Gilgal hacia Betel, pues tenemos que tomar el ejemplo de Elías, no solamente ya cuando fue arrebatado, porque para Elías llegar ahí donde fue arrebatado, no crea que fue fácil. Si usted ha leído la vida de Elías, tuvo muchas dificultades, muchos ataques, pero al final del día salió adelante y eso fue lo que lo sacó adelante. Él era una persona de oración. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro Segunda de Reyes. Voy a leer para que vea que no nos lo estamos inventando. En el capítulo 18:42, dice así la palabra de Dios. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y he aquí, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, no te detenga. Vea, aquí está la situación cuando lo que está mencionando Santiago. Este Elías, después de que tuvo una gran lucha con la religión de aquel entonces, porque prácticamente había mucho satanismo en su tiempo, habla del tiempo de Jezabel, una mujer que prácticamente estaba entregada al satanismo, le hacía la vida imposible, había matado a muchos profetas. Este Elías fue el único que los enfrentó. Y después de que se deshizo de todos estos falsos profetas de Baal, no llovía por lo mismo, porque pues la gente estaba mal y Elías ya había dicho 3 años y medio atrás, hey, no va a llover sino por mi palabra. Vea que este Elías, cuando él dice que no iba a llover, ni siquiera dijo, no va a llover porque la palabra de Dios así dice, sino que él dijo, incluso dijo, no va a llover por mi palabra, hasta que yo diga no va a llover. Así era el respeto que Dios le tenía a las palabras de este Elías. Una persona que ora, que intercede, tiene un poder increíble que tal vez no nos hemos dado cuenta. Vea, Moisés, en el caso de Moisés, dice la palabra de Dios de que era un hombre el más manso de la tierra cuando sacó al pueblo de Egipto, pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Muchas veces Dios quiso destruir a este pueblo porque solo se la pasaban murmurando y quejándose a pesar de todos los milagros, las maravillas y cosas que solamente ellos vieron. Ninguna otra nación vio lo que Dios hizo, así como lo hizo entre ellos. Y aún así se pasaban quejándose
todo el tiempo y murmurando en contra de Dios y de Moisés. Y siempre Moisés intercedía por el pueblo y decía, Señor, ten paciencia a esta gente, hay que darles otra oportunidad. Y Dios siempre escuchaba a Moisés, siempre lo escuchaba. Moisés era un intercesor de esos también, así como Elías, que Dios siempre lo escuchaba, ¿verdad? Y oraba, un hombre de oración también. Bueno, pero en una ocasión dice que le calmaron la paciencia a este Moisés. Uno que se llamaba Coré y otros que se pusieron, que estaban en contra de él casi todo el tiempo. Y en esta ocasión Dios pues quería hacer lo mismo y Moisés ya no los toleró más. Se le acabó la paciencia con esta gente después de muchos años seguramente. Y vea lo que Dios, ni siquiera fue Dios el que decidió todo o el que dijo voy a hacer esto, no. Mismo Moisés le dijo a Dios, mira, Señor, no les debo nada a esta gente, no tiene nada que reclamarme ellos porque no les debo nada, dice. Y también dice, si te traen una ofrenda, no la tomes en cuenta, no veas con agrados a ninguna ofrenda a la que te traigan, dice. Luego habla el pueblo Moisés y les dice, miren, si estos hombres que siempre están rebelándose contra Dios y juzgándome y criticándome y murmurando, si ellos mueren una muerte normal, como cualquier otro ser humano, es que Dios no me mandó a hacer todo lo que yo hago. Entonces van a tener razón y si me quieren apedrear, pues hagan. Dice, pero si ellos mueren y sufren una muerte como ningún otro ser humano, si la tierra se abre debajo de sus pies y se los traga vivos, es porque Dios me mandó a hacer lo que yo hago y que nada hago por mi propia iniciativa. En un segundo, dice la palabra de Dios, que se abrió la tierra debajo de estas personas que siempre estaban renegando en contra de Moisés. Y él había intercedido hasta ese entonces, pero ese día se le acabó la paciencia a Moisés. Se dijo, ya no más tolerancia. Y lo que dijo Moisés, exactamente como dijo Moisés, lo hizo Dios. Estos hombres ni siquiera muchas veces decían lo que Dios dijera, sino que lo que ellos decían. Dios le tenía tanto respeto a estos hombres que hacía lo que ellos decían. Por eso aquí estamos viendo el caso de Elías, de que siendo un hombre con pasiones como las nuestras, tenía debilidades, comía y todo lo demás. Pero la diferencia está de que dice que él oraba fervientemente. Y aquí, cuando hace llover, le dice al criado, le dice, ve, súbete allá un poco más alto y ve hacia el mar y dime qué ves. Y el criado que se llamaba Jesse dice, pues no veo nada. Y Elías le dice, regresa 7 veces. Y yo estoy seguro de que el criado no estaba regresando cada 5 minutos. Por lo menos cada media hora, cada hora. Así que yo diría de que este Elías en esa ocasión, cuando hizo llover, después de 3 años y medio, por lo menos estuvo orando 3, 4, 5 horas ahí, de rodillas. Y vea cómo dice la palabra de Dios. Él debe haber sido un hombre bastante delgado, porque dice que podía meter su cabeza en medio de sus rodillas. Y se puso a orar fervientemente hasta que vio una nube. La 7ª vez dice que el siervo regresó y le dijo, mire Elías, pues yo veo una nube allá a lo lejos como el tamaño de la palma de un hombre. Y Elías dijo, ya estuvo, va a llover. Ni siquiera era una nube grande, porque vea que muchas veces el cielo se nubla y ni llueve. Pero cuando vio esa pequeña nube, dijo, ya me respondió Dios. Aquí viene la lluvia. Pero estaba orando ferviente, intensamente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el ánimo y creyendo, claro. Esto que estamos leyendo aquí, no a mucha gente le cae muy bien, pero aquí está la palabra de Dios, que no nos deja mentir. Por eso este Elías era un hombre de éxito y por eso llegó a donde llegó y por eso alcanzó la fama que tiene, la buena fama que tiene en la palabra de Dios. Y por eso él pudo prepararse para que cuando Dios lo levantara estuviera listo. Así que esta es una de las cosas que tenemos que tomar en serio, muy en serio, si queremos vivir una vida cristiana más allá, un poco más arriba de lo normal, del average, del promedio. Porque de aquí tenemos que avanzar hacia Betel. Y en Betel pasan otras cosas. Betel significa casa de Dios. Pero Betel con el tiempo cambió de nombre. Y hay razones por qué cambió de nombre.
Y la gente que quedó en Betel, que siguió viviendo en Betel, no acabó bien. Entonces tenemos que ver, pero esta es una de las cosas que tenemos que practicar, tener un estilo de vida de oración constante. Y así como Elías y como otros, que porque es la única forma, hasta el mismo Señor, como hemos dicho, el mismo Señor era un hombre de oración, a pesar de que era el Hijo de Dios. Y por eso cuando enseñaba, la gente decía, los milagros también, pero es más importante la palabra de Dios, porque los milagros, recuérdese que cuando regresó a Corazín y a Capernaum, dice que reprendió esas ciudades porque no se habían arrepentido a pesar de todos los milagros que él había hecho. Entonces lo más importante es que guardemos la palabra de Dios, porque los milagros se nos pueden hasta olvidar, ¿me entiende? Con el tiempo, pero la palabra de Dios es la que nos va a sostener. Y entonces por eso dice allí en los evangelios de que cuando la gente lo escuchaba decían, este sí habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. Escuche, aquí entonces tenemos que decir algo muy importante. Tenemos que orar y tomarlo en serio, porque es más importante, escuche esto, una iglesia que ora que una iglesia a que todo el tiempo se le está enseñando palabra de Dios y no llegan a ningún lado. Porque muchas iglesias han caído, iglesias enteras han caído en este error gravísimo, que piensan que con llevarle buena enseñanza a la gente, ya con eso la van a hacer y van a sobrevivir, y eso no es cierto. El Señor llegó incluso a catalogar a muchos de los lugares e iglesias, dice, sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor, acuérdese que en una ocasión le dijo, cuando echó a aquellos del templo, les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, dando a entender, más importante que la enseñanza todavía es la oración. Porque yo conozco incluso iglesias donde les enseñan muy bien y la gente no vive bien, porque no oran. Porque una cosa es, si uno no ora y tiene una comunión con Dios íntima y fuerte, la palabra de Dios, por muy buena que sea, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. El Señor dijo, no hagan de mi casa una cueva de ladrones, háganla una casa de oración. Vea que el Señor ni siquiera dijo, mi casa, casa de enseñanza será llamada. No dijo eso. Dijo, mi casa tiene que ser una casa de oración, porque de nada sirve que le enseñen buena palabra a la gente si no hay Espíritu de Dios. Y de la única forma que tiene que haber Espíritu de Dios en la gente y en las iglesias es cuando uno ora, porque el templo y el tabernáculo fueron diseñados originalmente para orar y para adorar a Dios. No tanto para enseñar, eso fue hasta después, en las sinagogas y en las iglesias con el cristianismo. Pero originalmente el tabernáculo y el templo fue designado para adorar y para orar ahí, así como Ana, se recuerda el caso de Ana, fue al templo a orar. No fue a que le enseñaran, fue a orar. Así de que ahí lo dejamos con esta enseñanza, esperamos de que les sea de bendición y vamos a seguir hablando más de esto conforme Dios nos permita. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo. Diga, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que diste tu vida por mí hace 2000 años. Límpiame de todo mi pecado, de toda mi maldad con tu preciosa sangre. Que tu Santo Espíritu habite en mí y me ayude a vivir esta vida de oración y este estilo de vida del Espíritu que necesito vivir. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Hasta la próxima y Dios lo bendiga.